¿Alguna vez te has sentido traicionado, olvidado o incluso despreciado por alguien a quien le diste todo tu amor y apoyo? ¿Has pasado por momentos en los que tu esfuerzo y sacrificio parecieron ser inútiles ante la ingratitud de otros? Y si te dijera que hay una historia en la Biblia que revela cómo Dios ve la ingratitud y cómo Él responde a la traición de aquellos que se olvidan de su amor. Esta historia no solo te hablará de la ingratitud humana, sino que también te mostrará el poder transformador del perdón y la restauración divina. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en una historia bíblica que, si has vivido la amarga experiencia de la ingratitud, te tocará profundamente. Es una historia de dolor, pero también de esperanza, de cómo Dios se levanta a favor de los que han sido injustamente tratados. Si te has sentido olvidado por aquellos a quienes diste lo mejor de ti, este mensaje tiene el poder de cambiar tu perspectiva. A lo largo de este video, descubrirás que, aunque el ser humano pueda fallarte, Dios nunca te abandonará. De hecho, lo que hoy parece una traición podría convertirse en el escenario para una poderosa obra de restauración divina en tu vida. Esta es una verdad que muchos aún no conocen, pero tú serás testigo de ella hoy. En este viaje, te invito a que reflexiones junto a mí, porque hay tanto dolor en el corazón cuando somos olvidados por los demás. ¿Es posible encontrar un propósito en medio de la ingratitud? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre cómo responder a la traición sin perder la esperanza? En los próximos bloques, exploraremos juntos una historia que no solo te revelará respuestas, sino que te invitará a vivir de una manera transformada, apoyada en la gracia divina. Antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Comenta "Paz en Cristo Jesús" en los comentarios. Este simple gesto será un compromiso con tu fe, una señal de que estás aquí para aprender y crecer junto a otros hermanos. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que más personas que necesitan consuelo y guía encuentren este contenido. Gracias por hacerlo. Recuerda, lo que aprenderás hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida, una que tal vez has estado esperando por mucho tiempo. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene podría cambiar tu corazón. Ahora, sin más preámbulos, comencemos el estudio. La historia de los 10 leprosos. Comencemos nuestra reflexión con una de las historias más reveladoras sobre la ingratitud en las Escrituras. La sanación de los 10 leprosos. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Es un relato que nos muestra de manera clara cómo la ingratitud puede empañar un milagro y cómo, a veces, los que menos esperamos son los que reconocen la gracia de Dios. Jesús, al caminar por las aldeas, se encuentra con 10 hombres leprosos que desde lejos lo llaman pidiendo misericordia. Ellos, apartados de la sociedad por su enfermedad, representan a aquellos que están alejados, marginados, aquellos que sienten que no tienen derecho a acercarse a Dios. Y es allí, en ese momento de desesperación y abandono, donde el Salvador muestra su poder, curándolos con solo decirles: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué ocurre después? Todos fueron sanados. Sin embargo, solo uno de los 10 regresó para dar gracias a Jesús. Este hombre, un samaritano, aquel que en términos culturales y religiosos de la época era visto como un extranjero, es el único que vuelve a postrarse ante Jesús y lo adora, reconociendo la obra de su sanación. ¿Qué nos enseña esto? Los 9 leprosos restantes, a pesar de recibir la gracia y el milagro, no se tomaron el tiempo para dar gracias. Fueron sanados, pero olvidaron el autor de su sanación. ¿No te ha pasado algo similar? Tal vez
En tu vida has recibido bendiciones inmensas, pero te has olvidado de agradecer, o quizás no has dado la gloria a Dios por lo que hizo por ti. Esta historia refleja la ingratitud humana. Cuando nos beneficiamos de algo grande, pero no reconocemos a quien nos lo dio. ¿Por qué la ingratitud? A veces, la rapidez con que pasamos de un milagro a otro, de una bendición a otra, nos hace olvidar que detrás de todo está la mano de Dios. La vida en este mundo nos empuja hacia el más y el próximo, y nos olvidamos de detenernos, de reflexionar, de reconocer que lo que tenemos es un regalo divino. Este acto de ingratitud no fue solo un desaire, sino una pérdida. Jesús le dijo al único que regresó: tu fe te ha sanado. Algo más profundo que la sanación física ocurrió. Este hombre, al reconocer la obra de Cristo, recibió algo más, una restauración completa, un regalo de la fe. ¿Qué pasa cuando somos ingratos? Perderemos lo que es más valioso que la sanación misma, la relación con el que nos bendice. El otro 90% de los leprosos se llevó la sanación, pero sin la fe, sin la gratitud, sin la conexión con el dador de la bendición. Ellos quizás nunca sabrán que además de la curación física, Jesús les ofreció algo aún mayor, una restauración espiritual. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás agradecido por todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿O te has olvidado de darle gracias por los milagros cotidianos que realiza en tu vida? Esta historia no solo habla de un acto de ingratitud, sino de una oportunidad perdida para una transformación más profunda. Imagina lo que podría suceder si volviéramos a lo esencial, si al recibir una bendición nos tomáramos el tiempo para detenernos, reflexionar y darle gracias a Dios de corazón. A veces, ese simple acto de gratitud puede desbloquear un nivel de restauración espiritual que hemos estado buscando durante años. ¿Te has olvidado de agradecerle por la salud, la familia o por ese nuevo día que te regala? Así que te pregunto, ¿cuál es tu actitud hoy? ¿Estás listo para ser como el samaritano y regresar a los pies de Jesús, diciendo: gracias, Señor? La parábola de los dos deudores. En esta ocasión, quiero que reflexionemos sobre la parábola de los dos deudores, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 41 al 43. Es una enseñanza de Jesús que nos muestra la conexión directa entre la ingratitud y la falta de perdón, y cómo esta actitud puede afectar nuestra relación con Dios. La parábola es sencilla pero profunda. Jesús relata la historia de dos hombres que debían dinero a un prestamista. Uno de ellos debía una gran suma, un monto imposible de pagar, y el otro una cantidad mucho menor. Sin embargo, el prestamista decide perdonarlos a ambos, dejando a ambos libres de deuda. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién de los dos amará más al prestamista? La respuesta es obvia: el que debía más. El amor y la gratitud hacia quien te perdona una deuda grande son mucho más intensos que hacia quien te perdona una deuda pequeña. Jesús utiliza esta parábola para señalar un aspecto crucial en nuestra vida espiritual. El nivel de gratitud que sentimos está directamente relacionado con el nivel de perdón que hemos recibido. Este principio es más profundo de lo que parece. Cuanto más conscientes somos de la magnitud del perdón que hemos recibido de parte de Dios, más nuestro corazón se llena de gratitud. Pero, ¿qué ocurre cuando olvidamos lo que se nos ha perdonado? Cuando dejamos de reconocer el tamaño de la deuda que nos fue cancelada, nuestra gratitud se ve disminuida y nuestra relación con Dios comienza a desmoronarse. Ahora bien, pensemos en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces hemos recibido perdón de parte de Dios y hemos seguido adelante sin detenernos a agradecerle adecuadamente? ¿Nos hemos olvidado de lo grande que fue nuestra deuda espiritual? O
Tal vez hemos sido como el hombre que debía una cantidad pequeña y pensamos que no necesitábamos tanto perdón. Cuando Jesús nos perdona completamente. Él no mide nuestra deuda como nosotros lo hacemos, comparando nuestras faltas con las de los demás. Él nos ama profundamente y decide perdonarnos con un amor incondicional. Este perdón es una deuda inmensa que no podríamos pagar jamás, pero ¿cómo respondemos? Si no sentimos el peso de esa deuda, si no entendemos la magnitud del perdón, nuestra respuesta será la ingratitud. El mismo principio se aplica a nuestras relaciones con los demás. Cuando perdonamos, debemos hacerlo con la misma gracia con que fuimos perdonados. Si no perdonamos, es posible que nuestra relación con Dios también se vea afectada. La ingratitud en el perdón nos aparta de la verdadera reconciliación y podemos quedarnos atrapados en el resentimiento y el dolor. ¿Qué sucederá si hoy decides recordar cuán grande fue tu deuda y cuánto te fue perdonado? Tal vez esta es la clave para transformar tu corazón y cambiar tu actitud hacia los demás, especialmente aquellos que han mostrado ingratitud hacia ti. Si recuerdas el amor inmenso de Dios, tu gratitud crecerá y tu corazón se abrirá para perdonar como Él te perdonó. Así que hoy te invito a reflexionar sobre este perdón. ¿Estás listo para liberar tu corazón de la ingratitud y llenarlo de amor y gratitud hacia el que te perdonó? Recuerda, la verdadera gratitud no solo se expresa en palabras, sino también en acciones, en cómo perdonamos y cómo amamos a los demás. La historia de David y Mefiboset, una de las historias más conmovedoras de la Biblia, que refleja el tema de la ingratitud, pero también de la misericordia, es la relación entre David y Mefiboset, hijo de Jonatán. La historia se encuentra en el libro de 2 Samuel, capítulos 9 y 16, y tiene un giro inesperado que revela cómo la ingratitud puede surgir incluso cuando hay un acto de gracia. David, quien había sido perseguido por Saúl, se encontraba ahora en el trono de Israel. Recordando la promesa hecha a su amigo Jonatán, el hijo de Saúl, David decide buscar a un descendiente de Jonatán para mostrarle misericordia. Es entonces cuando se encuentra con Mefiboset, el hijo de Jonatán, quien es lisiado de ambos pies y vive en un lugar apartado, en Lodabar, un área desolada. David, al enterarse de la condición de Mefiboset, le ofrece una oportunidad de vivir en su palacio, comer a su mesa, y le devuelve todas las tierras que pertenecían a su abuelo Saúl. Mefiboset, que se considera a sí mismo un perro muerto por su condición y su descendencia, se siente abrumado por la gracia y la misericordia de David. Pero lo que ocurre después es una lección sobre cómo la ingratitud puede tomar diversas formas, incluso cuando hemos sido favorecidos de manera inmensa. En 2 Samuel 16, cuando David huye de su propio hijo Absalón, Siba, el siervo de Mefiboset, se presenta ante David con una historia falsa, diciendo que Mefiboset se había quedado en Jerusalén esperando que el reino de Saúl regresara. David, sin verificar la verdad, condena a Mefiboset a perder su propiedad. Este acto de ingratitud, en el que Mefiboset no defendió su honor, podría haberle costado mucho. Sin embargo, en el capítulo 19 de 5 Samuel, cuando David regresa a Jerusalén, Mefiboset se presenta ante él y en lugar de buscar venganza, le explica lo sucedido. Mefiboset no estaba buscando su propia justicia, sino que se inclinó ante el rey, aceptó su perdón y confió en su misericordia. Lo impresionante de esta historia es la reacción de David ante la ingratitud aparente. Al principio, pensó que Mefiboset había traicionado su lealtad, pero al ver la verdad, David muestra compasión y restitución, devolviéndole todo lo que había perdido. ¿Por qué esta historia nos impacta tanto?
porque refleja el dilema que muchas veces enfrentamos en nuestra propia vida. Somos bendecidos y favorecidos por la misericordia de Dios, pero a veces no sabemos cómo responder a esa gracia. En muchos casos, la ingratitud aparece de maneras que no esperamos, y otros incluso pueden malinterpretar nuestras intenciones. La ingratitud no siempre es clara. A veces, las personas no tienen la capacidad de ver el amor y la gracia que se les ofrece, o incluso pueden dudar de nuestras intenciones. Como David, podemos ser bendecidos con la misericordia de Dios, pero enfrentar situaciones donde las respuestas de los demás no coinciden con lo que esperamos. Sin embargo, la respuesta cristiana es siempre el perdón, la restauración y la gracia. La historia de David y Mefiboset también nos muestra que, cuando hay verdadera misericordia y perdón, el corazón se sana. No importa lo que otros digan o hagan, lo importante es cómo respondemos a la gracia que hemos recibido. ¿Cómo responderías tú si fueras Mefiboset? ¿Estás dispuesto a recibir la gracia de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen injustas? ¿Estás dispuesto a confiar en la bondad del Rey, incluso cuando las situaciones parecen darle la espalda? Hoy, esta historia te invita a reconocer el favor que Dios te ha mostrado y a mantener un corazón lleno de gratitud, incluso cuando los demás no lo comprendan o lo valoren. La ingratitud puede herir, pero la gracia de Dios es más grande que cualquier dolor. La ingratitud de Israel en el desierto, en la travesía de los israelitas por el desierto, una de las historias más sorprendentes sobre ingratitud, se encuentra en los primeros capítulos del libro de Números. Allí, Dios muestra su poder y misericordia de manera asombrosa, pero a pesar de sus milagros, el pueblo sigue cayendo en la ingratitud una y otra vez. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas comienzan a recorrer el desierto hacia la tierra prometida. Durante este largo y difícil viaje, Dios no solo les provee maná del cielo para su sustento, sino que también les guía con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Qué asombroso es saber que Dios estaba literalmente con ellos, guiándolos y proveyendo sus necesidades. Sin embargo, a pesar de estos milagros constantes, los israelitas comienzan a quejarse. En Números 11 encontramos un claro ejemplo de su ingratitud. El pueblo, cansado de comer el maná, se queja amargamente diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allí comíamos de todo, pero aquí solo tenemos este maná». Increíble. A pesar de estar siendo alimentados milagrosamente por Dios, su ingratitud los lleva a desear regresar a la esclavitud de Egipto, donde al menos tenían una comida variedad. El mismo Dios que los liberó de años de sufrimiento y opresión, era ahora la causa de su queja. Pero lo más impactante es la respuesta de Dios ante esta ingratitud. En lugar de simplemente despojar a los israelitas de su bendición, Dios se llena de ira, pero al mismo tiempo tiene misericordia. Decide proveerles carne para comer, pero con consecuencias. Les manda una abundante cantidad de codornices, pero esas mismas codornices provocan que muchos de ellos caigan bajo el juicio de Dios por su actitud de queja y rebelión. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la ingratitud? Primero, debemos entender que la ingratitud es una forma de rebelión contra Dios. Cuando nos quejamos y no reconocemos las bendiciones que Él nos ha dado, estamos diciendo, en efecto, que lo que Él nos da no es suficiente. La ingratitud no solo nos aleja de la paz y la gratitud, sino que también nos ciega a la realidad de la misericordia de Dios. En segundo lugar, la ingratitud nos lleva a perder el enfoque en lo que realmente importa.
Los israelitas miraron el maná, la provisión milagrosa, y lo vieron como una carga en lugar de una bendición. Muchas veces nosotros también nos quejamos por cosas que en realidad son regalos de Dios para nuestra vida. Tal vez no siempre entendemos el propósito de lo que estamos viviendo, pero si aprendemos a confiar en su plan, nos daremos cuenta de que lo que Él nos da es suficiente. Además, esta historia muestra una verdad profunda. La ingratitud no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también afecta nuestra capacidad de disfrutar de las bendiciones que Él nos da. Los israelitas no pudieron disfrutar del maná como una bendición porque su corazón estaba lleno de quejas. ¿Estamos haciendo lo mismo hoy? Cuando nos enfocamos en lo que nos falta y no en lo que tenemos, dejamos de ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás viendo las bendiciones de Dios con un corazón agradecido o las estás considerando como algo insuficiente? Tal vez sea el momento de detenernos, mirar atrás y reconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos permite ver lo que antes no podíamos ver, el amor constante y la fidelidad de Dios, aún en los momentos difíciles. No permitas que la ingratitud te ciegue. Reconoce que cada bendición, por pequeña que sea, es un regalo de Dios, y cada día es una oportunidad para vivir con un corazón agradecido. La rebelión de Coré, Datán y Abirán, la historia de Coré, Datán y Abirán, es otra poderosa lección sobre la ingratitud en la Biblia, y se encuentra en el libro de Números 16. Este relato nos muestra cómo la ingratitud puede transformar la obediencia a Dios en un terreno de rebelión y orgullo. La historia de estos tres hombres que se levantan contra Moisés y Aarón demuestra que la ingratitud no solo daña las relaciones humanas, sino que también puede tener consecuencias devastadoras. Coré, un levita que había sido parte de la comunidad encargada de servir en el tabernáculo, comenzó a sentirse insatisfecho con su posición y la autoridad que Moisés y Aarón ejercían sobre el pueblo. Junto a Datán y Abirán, se levantó contra la dirección divina que Moisés había recibido de Dios, diciendo: «Toda la congregación es santa. ¿Por qué, pues, os exaltáis sobre la asamblea del Señor?» ¿Qué nos enseña esta rebelión? Coré y sus seguidores no solo estaban descontentos con Moisés y Aarón, sino que estaban desafiando la autoridad de Dios mismo. Su ingratitud se manifestó en un deseo de más poder, en lugar de reconocer el rol de liderazgo que Dios había dado a Moisés. Ellos estaban más enfocados en lo que no tenían que en lo que Dios les había dado, y no reconocían que su posición en el pueblo de Israel era producto de la misericordia divina, no de su propio mérito. Lo más impactante de este relato es la respuesta de Dios. El Señor, viendo la ingratitud y la rebelión de Coré y sus seguidores, ordenó que la tierra se abriera y los tragara vivos, junto con todo lo que les pertenecía. Este castigo fue una señal clara de las consecuencias graves que la ingratitud y la rebelión tienen cuando se enfrentan directamente con la voluntad de Dios. A veces, en nuestra vida, podemos estar tan centrados en lo que no tenemos o en lo que creemos que merecemos que nos olvidamos de lo que ya se nos ha dado. Este es el peligro de la ingratitud. Nos lleva a menospreciar las bendiciones que tenemos y a ver la voluntad de Dios como algo que debemos cuestionar o desafiar. ¿Te has sentido alguna vez insatisfecho con lo que Dios te ha dado? Es fácil caer en la trampa de pensar que otros tienen más o que Dios ha olvidado nuestras necesidades. Pero este relato nos recuerda que el deseo de más y la rebelión contra la voluntad de Dios solo pueden conducirnos a la perdición.
La ingratitud nos ciega y nos impide ver la mano de Dios trabajando a nuestro favor. Lo que Dios pide de nosotros es un corazón humilde, que reconozca que lo que Él nos da es suficiente y que confíe en su sabiduría, incluso cuando no entendemos todo lo que ocurre en nuestras vidas. La rebelión de Coré, Datán y Abirán nos enseña que lo que parece una simple queja o insatisfacción puede convertirse en un acto de ingratitud tan grave que desafía la soberanía de Dios. Hoy te invito a examinar tu propio corazón. ¿Estás reconociendo y apreciando lo que Dios ha hecho por ti, o estás dejando que la insatisfacción y el orgullo te lleven a la rebelión? El corazón agradecido honra a Dios, acepta su voluntad y vive en paz, sabiendo que todo lo que tiene es un regalo divino. La ingratitud de los fariseos y la parábola de los dos hijos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Jesús presenta la parábola de los dos hijos. En ella vemos cómo la ingratitud puede manifestarse incluso en aquellos que desde una perspectiva religiosa podrían parecer estar más cerca de Dios. Esta parábola se convierte en un espejo que refleja la verdadera actitud del corazón, mucho más allá de las apariencias externas. En la parábola, un hombre tiene dos hijos. Les pide que vayan a trabajar a su viña. El primero responde: no quiero, pero después se arrepiente y va. El segundo dice: sí, Señor, pero no va. Jesús pregunta a sus oyentes, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? La respuesta es clara. El primero, aunque su respuesta inicial fue negativa, terminó cumpliendo con lo que su Padre le pidió. Esta parábola se dirige directamente a los fariseos y a los líderes religiosos de la época, quienes aparentaban ser justos y obedientes, pero en su corazón estaban lejos de la verdadera voluntad de Dios. Los fariseos, al igual que el segundo hijo de la parábola, decían sí a las leyes de Dios, pero en realidad sus acciones no reflejaban ese compromiso. Ellos decían que amaban a Dios, pero en sus corazones había ingratitud y desobediencia. Por otro lado, el primer hijo, que inicialmente rechazó la petición de su padre, representaba a aquellos considerados pecadores por la sociedad, pero que al escuchar el llamado de Dios se arrepentían y actuaban conforme a su voluntad. Jesús les dice a los fariseos: los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Esto significa que aquellos que eran considerados los más alejados de la fe, al escuchar la verdad y arrepentirse, mostraban una gratitud más genuina por la misericordia de Dios que aquellos que pensaban tener todo bajo control. ¿Qué nos enseña esto? A veces nuestra actitud religiosa puede volverse mecánica. Decimos las palabras correctas, participamos en las actividades correctas, pero nuestro corazón está distante de la verdadera gratitud hacia Dios. La ingratitud no siempre se manifiesta en un no quiero explícito, sino en un corazón que, aunque exteriormente está haciendo lo correcto, internamente sigue rebelándose contra la voluntad de Dios. Lo que Jesús está enseñando es que la verdadera obediencia y la verdadera gratitud no se miden solo por las palabras que decimos, sino por la sinceridad de nuestras acciones y el arrepentimiento genuino que fluye de un corazón agradecido. Aquellos que genuinamente se arrepienten y siguen a Dios, aunque al principio puedan haber rechazado su llamado, son los que verdaderamente honran a Dios. ¿Te identificas con el segundo hijo? Tal vez has dicho sí muchas veces a Dios, pero tus acciones no reflejan esa respuesta. Quizás te has acostumbrado tanto a los rituales de la fe que has perdido de vista lo que realmente significa ser agradecido con Dios. Es importante preguntarnos: ¿estamos viviendo con un corazón realmente agradecido, dispuesto a seguir la voluntad de Dios, aunque nos cueste? Hoy
Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra verdadera respuesta a Dios. ¿Estamos diciendo sí con los labios, pero negando con las acciones? ¿O por el contrario, hemos sido como el primer hijo, que aunque inicialmente dudó, se arrepintió y obedeció? El corazón agradecido se arrepiente, se vuelve hacia Dios y obedece su voluntad, no por obligación, sino por amor. La gratitud genuina se demuestra en cómo respondemos a su llamado, y no solo en las palabras que decimos. La ingratitud de los discípulos durante la tormenta en el mar en los Evangelios. Hay una historia que ilustra perfectamente cómo la ingratitud y la falta de fe pueden nublar nuestra visión de los milagros que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Se trata de la tormenta en el mar de Galilea, donde Jesús, después de alimentar a miles con un par de panes y unos pocos peces, se encuentra con sus discípulos atravesando el mar en una barca cuando una tormenta se desata. Esta historia se encuentra en Mateo 14, 22, 33. En este relato, los discípulos están aterrados por la tormenta, están a punto de perecer y de repente ven a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Al principio creen que es un fantasma y sienten aún más miedo. Sin embargo, Jesús les dice: «Ánimo, soy yo, no teman». En ese momento, Pedro, impetuoso como siempre, le pide a Jesús que le mande caminar hacia él sobre las aguas. Jesús le responde: «Ven». Y Pedro, con fe en ese instante, comienza a caminar sobre el agua, pero al ver el viento fuerte, se asusta y empieza a hundirse, clamando a Jesús para que lo salve. Jesús lo toma de la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». ¿Qué tiene esta historia que ver con la ingratitud? Aunque los discípulos habían visto innumerables milagros antes de este momento, como la multiplicación de los panes y los peces, en medio de la tormenta, se olvidaron de todo lo que Jesús ya había hecho por ellos. La ingratitud se manifiesta cuando nuestra fe se desvanece en los momentos de prueba, olvidando las bendiciones y milagros que Dios ya ha realizado en nuestras vidas. La falta de fe de los discípulos no solo era un reflejo de su ingratitud, sino también de su incredulidad ante lo que ya habían experimentado. ¿Cómo es posible que, después de ver cómo Jesús alimentó a miles con una mínima provisión, aún dudaran de su poder para salvarlos de la tormenta? Esta historia nos enseña que la ingratitud muchas veces se disfraza de falta de fe y nos impide recordar las bendiciones pasadas que Dios nos ha dado. Jesús, en su infinita misericordia, no solo calma la tormenta, sino que le muestra a Pedro que la clave está en mantener la mirada fija en él. La ingratitud y la duda surgen cuando nuestras miradas se desvían de Dios y se enfocan en las circunstancias adversas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en medio de una tormenta en nuestras vidas, olvidando las veces que Dios ya nos ha rescatado? Es fácil perder la fe cuando las dificultades nos golpean, pero Jesús nos enseña que, aunque las tormentas sean grandes, Él siempre está cerca, caminando hacia nosotros, listo para tomarnos de la mano y salvarnos. Hoy te invito a recordar las veces en que Dios te ha librado de momentos difíciles, a reflexionar sobre sus bendiciones pasadas y a confiar en su poder para calmar las tormentas actuales. La ingratitud nos hace perder de vista los milagros de ayer, pero la fe nos ayuda a ver a Dios en medio de las circunstancias de hoy. Así que en medio de tu tormenta, ¿te has olvidado de lo que Dios ya ha hecho por ti? Recuerda que Jesús es la respuesta y mantener tu mirada fija en Él es el camino hacia la paz, incluso en medio de los vientos más fuertes. La lección de la higuera estéril en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, encontramos un relato de Jesús que está cargado de simbolismo y que ofrece una profunda reflexión sobre la ingratitud y la falta de fruto espiritual.
Esta historia es conocida como la de la higuera estéril. Jesús, al encontrarse con una higuera que no tenía frutos, decide maldecirla y ésta comienza a marchitarse inmediatamente. En este pasaje nos encontramos con que Jesús, al ir en su camino hacia Jerusalén, se acercó a una higuera buscando fruto en ella. Aunque la higuera tenía hojas, no tenía ningún fruto, pues no era la temporada de higos. Jesús, al no encontrar frutos, la maldijo diciendo: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Al día siguiente, cuando los discípulos pasaron de nuevo, vieron que la higuera se había marchitado desde las raíces. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la ingratitud? La higuera representa a aquellos que, aunque parecen tener una apariencia espiritual saludable, no dan frutos que demuestren una vida transformada por Dios. Esta parábola es un recordatorio poderoso de que Dios no solo espera una vida de apariencia, sino una vida de fruto genuino. A pesar de que la higuera tenía hojas, que son una señal de que algo está vivo, no había nada más. En muchos aspectos, esto refleja la ingratitud espiritual, una vida exteriormente religiosa, pero vacía de los frutos del Espíritu. En este relato, Jesús no está simplemente condenando a la higuera por no dar fruto en una temporada específica. Él está usando la higuera como una metáfora de la falta de respuesta a la gracia divina. La higuera, como muchas personas, puede tener todas las apariencias de estar viva y fructífera, pero cuando Dios se acerca, no hay frutos de obediencia, gratitud o fe genuina. ¿Cómo puede la ingratitud manifestarse en nuestra vida? Tal vez estamos llenos de apariencias externas, asistimos a la iglesia, hacemos las oraciones, pero nos olvidamos de lo que realmente importa, el fruto que produce nuestra vida en obediencia a Dios. La ingratitud no solo se ve en la falta de agradecimiento verbal, sino también en la falta de acción. Dios no solo busca que le agradezcamos, sino que Él busca que vivamos una vida de frutos, que nuestra gratitud se vea reflejada en las decisiones, en el amor por los demás, en nuestra obediencia a su voluntad. ¿Te has encontrado alguna vez viviendo una vida de apariencias religiosas, pero sintiendo que algo falta? Este es el momento de reflexionar. Dios no quiere solo que exteriormente parezcamos estar bien. Él quiere que nuestros corazones estén alineados con su voluntad, que nuestra vida sea un testimonio de su bondad y misericordia. La higuera estéril nos invita a una autoevaluación espiritual profunda. ¿Estamos produciendo los frutos que Dios espera de nosotros? Si no es así, es hora de mirar al corazón y preguntarnos por qué estamos tan vacíos, a pesar de todas las bendiciones que hemos recibido. La gratitud verdadera no se queda solo en palabras, sino que se traduce en una vida de frutos, en una vida que refleje el amor y la fidelidad de Dios. Felicidades por haber llegado hasta aquí. No todos logran completar este viaje de reflexión profunda, y quiero que sepas que tu compromiso de escuchar hasta el final es un testimonio de tu fe y tu deseo de crecer en gratitud. Has dedicado tiempo para reflexionar sobre la ingratitud, un tema que todos enfrentamos, pero que pocos nos atrevemos a enfrentar verdaderamente. Eso es lo que hace que tu camino sea especial. Te has tomado el tiempo de examinar tu corazón y de dejar que Dios te hable. Hoy hemos recorrido juntos historias de la Biblia donde la ingratitud estuvo presente de muchas formas, desde la rebelión de los israelitas en el desierto hasta la falta de fe de los discípulos durante la tormenta. A través de estas lecciones, Dios te está invitando a reconocer no solo los milagros que Él ha hecho en tu vida, sino también las áreas en las que tu corazón quizás ha sido un poco ingrato, olvidando las bendiciones que ya has recibido. Ahora es el momento de hacer una reflexión importante. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has aprendido? La ingratitud puede ser un obstáculo para las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti.
Si has sentido que tu corazón está alejado, lleno de quejas o dudas, este es el momento para arrepentirte y cambiar tu perspectiva. Dios te está ofreciendo la oportunidad de comenzar de nuevo, de devolver a Él la gratitud que merece, no solo con palabras, sino con acciones. Te invito a que te comprometas hoy mismo a vivir una vida de gratitud verdadera, que se refleje en tus decisiones, en tu relación con los demás y, por supuesto, en tu relación con Dios. Dile adiós a la ingratitud que a veces nubla tu visión y toma la decisión de vivir cada día con un corazón agradecido. Comparte este video con aquellos que sabes que necesitan recordar las bendiciones que tienen y que tal vez están pasando por momentos de ingratitud o desánimo. Al compartir este mensaje, no solo estás difundiendo palabras, sino también abriendo puertas para que más personas sean tocadas por el Espíritu Santo. Antes de que termines, quiero que hagas algo más importante. Comenta, gracias Señor, por tu amor incondicional en los comentarios. Esta acción no solo es una forma de fortalecer tu compromiso, sino también de ser un testimonio vivo de la transformación que Dios está haciendo en ti. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada video que ves, cada me gusta que das, ayuda a que esta palabra llegue a más personas. Es un acto de fe, un paso hacia adelante en tu jornada espiritual. Si no estás suscrito, te animo a hacerlo ahora, no solo por el contenido, sino porque es un recordatorio de tu compromiso con el Señor y con la comunidad que estamos formando. Ahora, te invito a que permanezcas en silencio por unos minutos. Escucha la música de fondo y dedica estas palabras a Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por cada bendición, incluso en los momentos de dificultad. No interrumpas este momento de conexión. Que cada palabra de gratitud sea una semilla de bendición que Dios sembrará en tu corazón. Si has llegado hasta el final de este video, eres uno de los elegidos que no solo escuchó, sino que decidió poner en práctica lo aprendido. Gracias, Señor, por ser mi refugio y fortaleza. Eres parte de esta comunidad que está creciendo en fe